El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pedirles que abran sus escrituras al libro de Éxodo en el capítulo 13. Vamos a leer el verso 19 para dar inicio a nuestro estudio de hoy, que lo hemos titulado La fe de José. La fe de José. Éxodo capítulo 13 y verso 19. Dice, hermanos, así en ese versículo: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Estas palabras que hemos leído las hemos tomado del relato bíblico del momento preciso en el cual Israel se prepara para salir de Egipto. Finalmente, después de 400 años, iban a salir a la libertad. Y mientras todo mundo cargaba con todo lo que consideraba útil y necesario para la travesía que se avecinaba, Moisés cumplió un compromiso que el pueblo tenía con el patriarca José. Se aseguró de que en aquella marcha les acompañaran los restos de José, el patriarca, los huesos de José. Lo hacía cumpliendo un juramento que este mismo hombre había hecho con el pueblo. A petición de él, como hemos leído en el verso 19 de Éxodo 13, entraron en el compromiso de que cuando el pueblo finalmente saliera libre, llevara consigo los huesos de José. Este hecho, hermanos, parece ser de especial agrado a los ojos de Dios, y quizá por esto fue registrado con tanto detalle en aquel momento en que estaban ocurriendo tantas cosas grandes y maravillosas, pero el Espíritu Santo se aseguró de que este hecho quedara registrado en la Escritura. Imagínense ustedes cuántas cosas estarían sucediendo en ese momento en el que finalmente el pueblo salía a la libertad. Había mucho que decir, había muchas cosas que describir, había muchos eventos que registrar en la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo se aseguró de que se incluyera esto, de que Moisés muy responsablemente cumplió aquella promesa hecha por el pueblo para con José, un hombre que sin duda alguna, todos lo sabemos, había sido de particular y grande importancia para la nación de Israel. Obviamente, hermanos, ante los ojos de Dios, estos hechos, este compromiso hecho por José y el pueblo de Israel tenía una grande importancia, y por eso fue registrado con tanto detalle. La pregunta entonces que queremos contestar en esta mañana es: ¿por qué se menciona detalladamente este asunto de los huesos de José? Y que tuviera que acompañar aquella salida maravillosa, jubilosa, triunfante del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, hermanos, porque la fe de José fue verdaderamente grande. Todos conocemos bastante de la historia de José. Jacob, su padre, se volvió loco porque él le nació en su vejez. De manera que inmediatamente que nació, fue llenado de cuidados especiales, muy similares a los que recibía un príncipe en aquellos tiempos. Nosotros leemos en la Escritura que sus ropas eran especiales, muy distintas a las de sus hermanos. Recibía un trato muy amoroso de parte de su padre, probablemente muy diferente al que recibían sus hermanos. Y encima de todo, aquel niño mimado comenzó a tener sueños de grandeza. Comenzó a tener sueños en los cuales él aparecía siempre muy superior a sus hermanos.
y esto le fue generando el repudio, el rechazo e incluso el odio de sus propios hermanos. ¿Cuál era la causa, vamos a decir, cultural de este problema? Que en aquella cultura el hermano menor no podía de ninguna manera presuponer que algún día iba a ser superior a sus hermanos mayores. Eso no se valía, no se aceptaba de ninguna manera. Sin embargo, aquel José no dudaba, hermanos, en compartir sus sueños con todo detalle, y en esos sueños él siempre aparecía grande, magnífico, extraordinario, y sus hermanos mayores siempre aparecían inferiores, no comparables con la grandeza de José. Ustedes recuerdan algunos de esos sueños que José compartía. Decía él en una ocasión: soñé que estaba yo y mis hermanos haciendo atados de trigo, y los míos eran altos, rectos, y los de mis hermanos daban pena, daban lástima. ¡Qué desgracia! Él no se medía en hacer esa comparación, y lógicamente esto le fue generando el rechazo de sus hermanos. Esto generó, hermanos, incluso llevar a sus hermanos hasta el mismo odio y querer matarlo. Pero resulta, hermanos, que José no solo gozaría de aquella vida privilegiada en su casa familiar, sino que después de 20 años de preparación, él llegaría a ser el hombre más poderoso sobre toda la tierra después de Faraón. Faraón mismo mandó que toda rodilla se doblara cuando pasara el carro de José. Era tal la admiración, era tal la gloria humana que iba a recibir aquel hombre después de aquel periodo de preparación. Él disfrutó, hermanos, no solo de esta posición tan envidiable en aquel Egipto que era la gran potencia sobre la tierra en aquellos días, sino que también le acompañaron las riquezas, la gloria humana, la autoridad, el poder político. Muchas cosas tuvo él en su mano, muchas cosas que cualquier hombre probablemente desearía tener en su mano. Quiere decir, hermanos, que José como hombre fue engrandecido hasta los niveles más altos que nosotros podamos imaginar. Pero todo esto engrandece la fe de José. ¿Por qué decimos que engrandece la fe de José? Porque nos imaginamos qué difícil le habrá sido a él permanecer en la fe cuando él gozaba de riquezas, de poder y de gloria humana. No hay duda, hermanos, que las cosas le iban bien, y cuando las cosas van bien es más fácil olvidarse de Dios. Además de todo esto, hermanos, José tuvo que defender su fe en medio de aquel ambiente lleno de paganismo. ¿Quién sabe cuánto tuvo que luchar aquel José lleno de poder y de gloria humana para no quedar ahogado por todas las creencias, por toda la religión pagana, por todos los ritos y tantas cosas que se hacían en aquel Egipto politeísta e idólatra? Él tuvo que batallar, él tuvo que luchar, él tuvo que defender su fe con lo mejor de sus fuerzas para que no le ahogara aquel mundo de placer, aquel mundo de riquezas, aquel mundo de abundancia, aquel mundo de poder. Era una fe, hermanos, verdaderamente inquebrantable, una fe que se había enfrentado a los más grandes y terribles enemigos. Por todo esto, hermanos, nosotros podemos afirmar que la fe de José era verdaderamente una fe grande, una fe extraordinaria, una fe magnífica. Esto es importante para nosotros, porque a nosotros también como seres humanos, sin duda alguna, que nos es más fácil guardar la fe cuando las cosas van bien. Cuando el Señor nos está bendiciendo abundantemente, es más peligroso
que comencemos a olvidarnos del Dios que nos bendice. Cuando gozamos de la bendición, con la abundancia con que Dios la está derramando sobre su pueblo en estos días, corremos más riesgo de olvidarnos de ese Dios de la bendición. En la medida en que nos sabemos bendecidos, nos vamos sintiendo fuertes por nosotros mismos y corremos el riesgo de llegar a pensar que ya no necesitamos a Dios para vivir nuestra fe. Corremos el riesgo de llegar a pensar que somos fuertes y capaces por nosotros mismos de vivir nuestra fe y enfrentar cualquier riesgo y cualquier peligro. ¿Y dónde está el mayor peligro de esto? Que cuando ya nos sentimos fuertes en nosotros mismos, comenzamos a pensar que bien podemos ir a darnos una vueltecita por el mundo y regresar sin que nos pase nada. Y esto lo hacemos con plena conciencia. Sabemos lo que estamos haciendo. Sentirnos fuertes, hermanos, nos impulsa a veces por un camino equivocado y nos hace creer que bien podemos irnos al mundo por un ratito, disfrutar de lo que ahí hay y regresar todavía a vivir nuestra vida delante del Señor. Esto, hermanos, es peligroso porque no creo que cuando un creyente se va para el mundo, ore antes de irse y le diga: Señor, ayúdame porque me voy a ir a dar una vuelta al mundial. Ayúdame que tus ángeles acampen a mi alrededor mientras me voy al concierto de Paquita, la del barrio. Que envíe tus ejércitos, Señor, para que me libren de toda tentación. No creo, hermanos, que lleguemos hasta el punto de rogar al Señor por ayuda para volver al Egipto de donde Él nos ha sacado. Sin embargo, hermanos, si somos realistas, no temamos que la misericordia de Dios se va a terminar, porque si nosotros volviéramos arrepentidos y rogáramos al Señor por su perdón, Él nos estará esperando. Ese no es el mayor problema. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que un día quizá ya no vamos a regresar. Ese es el verdadero riesgo. Que un día nos toque descubrir que estas debilidades nuestras son tantas que ya no nos dejen fuerzas para regresar al Señor. Y entonces, hermanos, podemos perder todo lo que el Señor ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero riesgo. Por esto, hermanos, esta historia de José es importante, porque nosotros necesitamos, hermanos, tener el recordatorio de la fe de los grandes hombres de Dios para que en nuestra mente florezca la convicción de que, como la palabra dice, aquellos caminos que a nosotros nos parecen rectos son caminos de muerte si no tenemos una fe fuerte como la de José. Nosotros necesitamos una fe como la de José para no dejarnos engañar por el bienestar, por la bondad, por la abundancia, por la prosperidad que Dios ha derramado sobre nosotros. Necesitamos una fe fuerte que en medio de toda esa abundancia, que en medio de toda esa bondad, que en medio de toda esa misericordia nos recuerde cada día que seguimos siendo débiles en la carne y que si no cuidamos de nuestra fe podríamos fracasar porque somos personas débiles interiormente por causa del pecado. Necesitamos una fe fuerte como la de José. Necesitamos una fe que pueda resistir el ataque que a nuestra fe viene cuando Dios nos está bendiciendo abundantemente. En segundo lugar, hermanos, esto está registrado en la Escritura para demostrarnos que la fe de José era una fe realista. José fue vendido por sus hermanos siendo un adolescente. Se cree que José tenía unos 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes amalecitas. Se inició en aquel día un periodo de 20 años duros, terribles, amargos.
injustos, dolorosos. Un periodo, hermanos, verdaderamente terrible. Pero dice la Escritura que en todo ese tiempo tan difícil, Dios no se apartó de José y prosperaba todo lo que él hacía. Injustamente fue a parar a la cárcel y ahí en la cárcel se puso a trabajar y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y de esta manera, hermanos, terminó en la casa de Faraón, luego de interpretar los sueños que a Faraón le afligían. Quiere decir que poco a poco aquella situación de aflicción y de tristeza fue cambiando. Poco a poco aquella realidad tan dura y tan difícil se fue transformando en una realidad distinta, en una realidad de paz, de abundancia, de seguridad, de dicha, de disfrute de la vida. Una vez, hermanos, que él fue establecido como el hombre más poderoso sobre la tierra después de Faraón, él ya había entendido que toda aquella bendición había venido de la mano de Jehová. Él había entendido una gran verdad. Dios trae victoria a la vida de su pueblo, pero después de la batalla, después de luchar por esa victoria. José había entendido que la vida de un seguidor fiel de Jehová incluye días duros y difíciles. José se daba cuenta de que la bendición de Dios no era una fábula, no era una fantasía, no era un cuento de hadas, era una verdad genuina, total y completa. Pero esa verdad se daba en el marco de la vida real, de la vida verdadera. Y la vida real de toda persona, hermanos, puede incluir momentos difíciles. Es por esto que cuando le llega la hora de morir a este hombre, su cadáver inmediatamente fue puesto en un sarcófago, que era la costumbre allá en Egipto. Él murió como un hombre célebre en Egipto y recibió probablemente todos los honores por parte de un Egipto que le agradecía que le habría preservado la vida. Pero precisamente, hermanos, cuando él está muriendo es que hace el juramento con su pueblo y está registrado en Génesis 50, del verso 24 y 25. Él le dice a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él les hizo entrar en un compromiso. Fíjense la fe de este hombre. La fe de este hombre era tal, hermanos, que les dice: yo sé que Dios va a visitar a este pueblo y los va a sacar libres. Y cuando los saque libres, por favor, llevan mis huesos con ustedes. ¿Por qué hizo José esto, hermanos? José hizo esto porque quería participar de la lucha, porque quería participar del caminar por el desierto. José pidió que sus huesos fueran con el pueblo por dos razones fundamentales. Una, porque él quería participar de la lucha para así también poder gozar de la victoria. Él quería entrar en la tierra prometida, pero quería entrar después de luchar. Quería entrar después de pasar aquel caminar por el desierto difícil y terrible. Y además pidió que sus huesos fueran con el pueblo para que le sirvieran de estímulo, para que sus huesos le recordaran que ciertamente habían momentos difíciles, pero que si sabían luchar, si sabían batallar, iban a llegar el día de la victoria. Él quería que el pueblo no se desanimara en el camino y que cuando el desánimo comenzara a aparecer, que miraran sus huesos y que recordaran todo lo que él había sufrido, pero también cómo Dios lo había llevado a la victoria. Es interesante este aspecto, hermanos, porque José perfectamente le pudo decir a Israel: ustedes vayan,
caminen por el desierto, mátense, esfuércense por llegar a la tierra. Y una vez que llegan, vienen por mí. Una vez que estén allá instalados, entonces mandan por mí. Pero él no pensó de esta manera. Él les dijo, yo voy con ustedes. Por eso comenzamos leyendo el momento en que Moisés justamente cumple esta promesa y está tomando los huesos de José para llevarlos en el camino por el desierto, porque esta había sido su petición. Él quería sufrir el desierto para cantar también en el día de la victoria. Esa fe, hermanos, dejaba un gran mensaje para todas las generaciones que le seguirían a lo largo de los siglos, incluyéndonos a nosotros. La fe del patriarca nos recuerda que todas las promesas del Señor se cumplen porque Él es un Dios veraz, porque Él es un Dios que cumple todo lo que promete. Pero también nos recuerda que la victoria solo llega después de la batalla. Y es posible, no es posible esperar que todo se nos va a dar de una manera fácil y sin esfuerzo. Él quiso dejarnos ese testimonio para recordarnos que no siempre las cosas se van a dar fácil y sin ningún esfuerzo. Muchos creyentes, hermanos, creen ser dueños de una super fe en el Señor que les libera de todo riesgo de pasar un momento difícil. Y por lo tanto llegan a creer que sus vidas van a transcurrir sin ningún problema, sin ninguna preocupación y sin ninguna aflicción. Esto es peligroso, porque cuando un momento difícil aparece en la vida, se sienten defraudados, se sienten vencidos, se sienten derrotados, porque dicen, pero si yo creo en el Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? José, hermanos, quiso que sus huesos acompañaran aquella marcha para recordarle al pueblo justamente que no siempre es así, que hay ocasiones en que pasamos momentos difíciles, pero al final nos está esperando la victoria porque el Señor camina con nosotros, porque Él marcha con nosotros, porque Él va a nuestro lado para llevarnos hacia la victoria. No nos deben desanimar los días malos. Cuando llegan es cuando debemos afirmarnos más en las promesas del Señor. Es cuando debemos fortalecernos en la convicción que terminados los días difíciles nos vamos a gozar celebrando la bendición del Señor en nuestras vidas. Él nos recuerda que nunca debemos dejar de luchar. Nunca se nos debe ocurrir, hermanos, pensar que los hermanos en la iglesia caminen por el desierto y que vengan por nosotros cuando entren en la tierra. Debemos luchar todos juntos. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros ponemos a orar a toda la congregación y decimos, ellos que oren y cuando lleguen a la tierra que vengan por mí. José dice, no, vamos juntos a la lucha, vamos juntos a la batalla y juntos vamos a celebrar la victoria. Amén. Y juntos vamos a celebrar cuando entremos en la tierra, cuando el Señor nos haya dado la gran bendición. Yo creo, hermanos, que de aquí puede nacer, de esta historia puede nacer aquella famosa expresión del creyente de hueso colorado. De los huesos de José, hermanos, quizás haya venido esta expresión. El creyente de hueso colorado no es aquel solamente que defiende de los labios para afuera. El creyente de hueso colorado es aquel que sabe batallar hasta que alcance la victoria, porque sabe que Cristo está con él y que Él lo va a llevar a la victoria y le va a cumplir sus promesas. Nuestra vida cristiana, hermano, no es un cuento de hadas, es la vida real, pero allí en la vida real, con sus problemas y sus dificultades, participa un Dios todopoderoso que nunca nos abandona y que pelea de nuestro lado, aunque a veces no lo parezca, pero Él está con nosotros. Marchemos entonces, hermanos, por los días del desierto y llegaremos a la tierra prometida, a la tierra que fluye la leche y la miel, y celebraremos juntos
la victoria de nuestro Señor en nuestra vida y vamos a cantar y vamos a alegrarnos y vamos a bendecir el nombre de nuestro Salvador porque hemos sabido permanecer en la fe aún en medio de nuestras dificultades. La fe de José, entonces, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. Nos ayuda a entender algunas de las características que debe tener una fe victoriosa. Que el Señor nos ayude a desarrollar una fe como la de este hombre, una fe que nos guardará de todos los riesgos que implica ser tan bendecidos por el Señor. Vamos a orar.